5, versículo 22. ¿Lo tiene? Génesis 5, 22. Dice así la escritura. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Leo de nuevo. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que se está moviendo en medio de nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre y clamamos para que ese Espíritu que se mueve penetre, Señor, a nuestro corazón, penetre en nuestra mente, penetre en nuestra vida y podamos seguir siendo bendecidos, seguir siendo edificados, seguir siendo tocados por tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús, bendecimos a los que estamos en este lugar y bendecimos a los que van a escuchar este mensaje en los días posteriores. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Me llama la atención este versículo que dice que caminó Enoc 300 años. Con mi esposa siempre decimos, y una vez lo hicimos, y ya no lo volvimos a repetir, no sé por qué razón, pero decimos, vamos a salir a caminar. ¿Alguna vez ha dicho esto? Miren, dicen los médicos, le dicen a uno, mire, este es el tiempo de que la gente camine. No haga ejercicio, hombre, le dicen a uno. ¿Y para qué? Y yo le decía a mi hermano, hombre, esas máquinas modernas de hacer ejercicio no sirven, no funcionan. Porque yo tengo una ahí desde hace como 15 años y no he rebajado nada. ¿Y cómo es eso? Me dice. Pero te subís en ella, no, le digo, allí la tengo enfrente nada más, no funciona. La gente le dice a uno, haga ejercicio. Y hay tanto gimnasio, tanto lugar donde bailan cualquier clase de tonada con el objetivo de hacer ejercicio. Y una de las cosas que dice el médico, ok, no quiere ir a un gimnasio, no tiene para comprar una máquina de ejercicios, entonces salga a caminar. Dele vueltas a la manzana de su colonia unas 4 veces, dicen, 4 o 5 veces, dicen. Y entonces usted va a ver que le va a ayudar mucho. Caminar es saludable, dicen algunas personas. Y una noche de esta salimos con mi esposa a caminar. Caminamos un rato, dimos la vuelta a la colonia, pero ya no volvimos a volver a salir porque nos quedamos por ahí, ¿verdad? Detenidos. Ella dice que no porque le da pena, pero sí, ¿verdad? Ya no volvimos a salir. Entonces, uno como que sabe que tiene que caminar, y yo recuerdo mis años mozos, dice uno, ¿verdad? Caminaba mucho. Iba a estudiar y la mitad del camino me lo echaba en bus y la otra mitad me lo echaba caminando. Caminaba mucho. Vivíamos en la colonia Sacamila y teníamos familiares aquí en Soyapango y veníamos desde la colonia Sacamila atravesando los mexicanos, Ciudad Delgado, el Agua Caliente, a pie hasta llegar aquí a Soyapango. De allá para acá y de aquí para allá al regreso al mismo tiempo. Por eso conocí ese glorioso río Urbina de Ciudad Delgado, porque lo atravesábamos el río, lo pasábamos el río. A pie caminábamos mucho. Sin embargo, con el correr de los años se nos perdió el deseo de caminar. Y mucha gente en este tiempo dicen que el peor problema que tiene la humanidad en este tiempo es que es muy sedentaria, demasiado sedentaria. La gente no camina. Ahora las personas andan en carro. Yo le digo a mi hermano, ¿por qué no caminas? No, es mejor andar aquí. Usted ya no quiere ir. Conozco personas que van a la tienda que queda 2 cuadras y van en carro. No pueden ir a pie. Se vuelve tan difícil caminar, tan imposible creer que lo hace. Ay, vamos al mercado. Antes uno iba al mercado a comprar 25 centavos de queso, iba a pie. Ahora no, pero es que lejos, vámonos en bus, pues. Y se sube en el bus aquí a dar 2 cuadras y se baja. No queremos caminar. Y si hablamos eso de que el caminar es saludable, y el médico se lo va a decir cada vez que usted lo visite, camine. Eso le va a ayudar, lo va a desintoxicar, le va a hacer que su cuerpo respire. Camine. Ahora pensemos en el aspecto espiritual.
Caminar en el aspecto espiritual también es muy importante, y eso es lo que dice Dios esta mañana para usted y para mí. Porque al igual que el caminar físico, muchos cristianos hemos dejado de caminar espiritualmente y estamos ahí muy sedentarios espiritualmente. Nos hemos sentado, ya no nos movemos si alguien no nos lleva, ya no nos movemos porque alguien no nos empuja. Así, de la misma manera que nos podemos enfermar y hasta podemos morir por no caminar físicamente, también espiritualmente podemos llegar a fallecer o enfermarnos gravemente por no caminar. Cuando leímos la escritura que dice, y caminó y vivió, dice, y caminó Enoc, pues, con Dios, 365 años después de que tuvo al hijo que está mencionando aquí, que fue Matusalén. Caminó Enoc, dice, con Dios 365 años. ¿Cuántos años tenemos de caminar con Dios nosotros? ¿Cuántos años tiene usted de caminar con Dios? ¿Se recuerda el año que aceptó a Cristo? ¿Se recuerda el año que tropezó? ¿Se recuerda el año que se reconcilió? ¿Te recuerdas tú cuando aceptaste a Cristo? Después de eso, ¿jamás dejaste de andar con el Señor? No deja de andar. Ahora, ¿hace cuánto tiempo nos reconciliamos con el Señor? ¿Sería hace 10 años? ¿Hace 15 años? Posiblemente hace 20, 30 años. Pero nada comparable con 365 años. Sabemos que ninguno de nosotros va a vivir 365 años. Si acaso vamos a vivir unos 120 años de los que voy a vivir yo. Yo voy a vivir 120 años. ¿Cuántos años cree usted que va a vivir? ¿Habremos caminado, podremos caminar todos esos años con Dios? ¿O habrá algo en el camino que nos detenga? ¿Habrá algo en el camino que nos distraiga? ¿Habrá algo en el camino que nos aparte, que nos saque de ese caminar con Dios? Cuando la Biblia dice que caminó este hombre con Dios 365 años, y fíjese qué es lo que sucedió al final de su caminar. Dice que Dios se lo llevó, el hombre desapareció, de repente estaba ahí y ya no lo vieron. ¿Por qué? Porque se lo llevó el Señor. ¿Por qué se lo llevó el Señor? ¿Por qué no tuvo una muerte natural como tuvieron las otras personas? Porque caminó con Dios, caminó de la mano con Dios. Ahora usted y yo decimos muchas veces, lo decimos, yo quiero ser levantado cuando Cristo venga. ¿Usted quiere ser levantado cuando Cristo venga? Yo, si el Señor viniera esta mañana, antes que jugar el Barça y el Real Madrid, yo quiero irme. A mí no me detiene ese partido. Hay que lo vean los mortales, ¿verdad? Dice mi esposa que Dios es real, dice. Así es que ya sabe quién le va. Allá lo va a ver ella, dice. Pues no sé si habrá televisión en el cielo. Bueno, ya es mejor el panorama, ¿verdad? Pero si el Señor viene ahora, ¿de verdad estamos seguros que nos vamos con Él? ¿De verdad pudiéramos decir, como esas películas, como esas documentales que vemos nosotros por la televisión, que a veces nos impactan y nos conmueven, que está el pastor predicando, ¡sí, la palabra de Dios! Y ¡plash! Cae la Biblia. O puede ser como que el pastor está predicando, ¡pum!, le desaparecen 20 miembros de la congregación. Y decía un amigo una vez, qué tremendo será ese el día que Cristo venga, dice, porque voy a tener que estarle predicando a la silla, dice. El pastor. Queremos que el Señor nos levante, queremos irnos con el Señor, pero ¿sabe qué es necesario? Caminar con Dios. Amén. Es necesario caminar con Dios. Es necesario caminar con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Vayamos al Salmo, por favor, 86. Vayamos al Salmo 86. ¿Qué es caminar con Dios? Salmo 86, verso 11, dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Caminar con Dios es caminar en la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de Jesucristo. ¿Y quién era Jesucristo? El verbo de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios, la personificación de Dios. Entonces, cuando usted y yo caminamos con Dios, debemos de caminar en su verdad. No podemos caminar en la verdad de una ideología, en la verdad de esta otra ideología, en la verdad de aquella vieja idea y en la verdad de esta nueva idea. Tenemos que caminar en la verdad de Dios.
Me entristece mucho cuando veo a través de las redes sociales cristianos evangélicos apoyando uno y compartiendo cosas del otro y ofendiendo a unos y ofendiendo al otro. No tenemos por qué estar en esa situación. Usted y yo no tenemos por qué vivir en la verdad que grita este o en la verdad que dice gritar el otro. Tenemos que vivir en la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está en su palabra, está en Jesucristo. Caminar con Dios no es solamente ir a la iglesia, no es solamente visitar un culto, no es solamente participar en alguna actividad, es caminar en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Eso es caminar con Dios. No solamente decir yo soy cristiano, sí, de eso dicen un montón. Yo lo dije por muchos años y nunca lo fui. Hasta que conocí al verdadero Dios y después de eso todavía el diablo vino y pegó una buena zarandeada y hasta que el Señor me dijo, bueno, ¿entendés o entendés? Escoge, o entendés o entendés. Y eso significa o sí o sí. No hay más opción. Con Dios no hay tal vez. O sí o sí. Y mucha gente dice no. Tenemos que caminar con Dios. Es tiempo de caminar. Mucha circunstancia difícil que usted y yo atravesamos es porque no estamos caminando con Dios. Porque sencillamente somos oidores de la palabra, porque sencillamente somos visitantes de una congregación, porque sencillamente somos muy amigos de los hermanos de la iglesia, porque sencillamente tenemos mucha simpatía por esa filosofía de vida, porque sencillamente creemos que Dios existe, pero no caminamos con Dios. Caminar con Dios no es solamente decir cuando el salmista dice, enséñame tu camino y caminaré yo en tu verdad, no quiere decir, entonces yo llevaré la Biblia en la mano. Es vivirla, es vivir la palabra de Dios. No es suficiente saber que la Biblia es la palabra de Dios, hay que hacerla nuestra, hay que experimentarla, hay que vivirla. Cuando usted comience a experimentar la palabra de Dios, suceden cosas raras en su vida, cosas que quizás antes no había experimentado. De repente, cuando usted está cantando, siente que el cuerpo se le eriza y no entiende por qué. De repente usted se siente, está escuchando una palabra o una canción, una melodía, una música, aunque no tenga letra, pero eso conmueve su vida y comienza a llorar delante de Dios. Eso es caminar con Dios. Pero ¿cuántos de nosotros no lloramos desde hace muchos años alabando al Señor? Yo recuerdo cuando recién iniciaba en los caminos del Señor, me encantaba escuchar a mi esposa, que hasta ese momento era una hermana en Cristo. No había detectado yo que Dios la tenía para mí, ni ella tampoco se había fijado que yo existía, la iglesia era grande. Pero me encantaba oírla cantar ese canto que decía, grandes y maravillosas son, y no olvido la forma como ella canta, así, ¿no? Señor Dios Todopoderoso. Y todavía le hace así mi esposa. Pero sabe una cosa, cada vez que esta mujer cantaba ese canto, algo se retorcía en mí. Algo se retorcía en mí y comenzaba a llorar. Sentía que por dentro me apretaban el corazón y comenzaba a llorar, y esa sensación no era una cosa muy normal y me asustaba, pero al mismo tiempo me gustaba, me sentía bien. ¿Hace cuánto no llora usted escuchando un mensaje? ¿Hace cuánto tiempo no se conmueve escuchando una alabanza o cantando una alabanza? ¿Sabe que hay muchas alabanzas que necesitamos leerlas en el cancionero porque si no, no las cantamos? A mí, para vergüenza, muchas de las canciones que los muchachos cantan tengo que ir buscando porque de repente 3 frases me puedo, pero la siguiente me confundo. Cuando una de las más grandes virtudes que yo tuve cuando era joven era que una vez escuchaba una canción y me la aprendía de memoria. Armaba los cancioneros de las últimas canciones que sonaban en la radio, tenía cuadernos enteros llenos de letras de canciones que otros ni sabían cómo iban la letra, pero yo la escuchaba una vez y me la aprendía. Pero dejamos que el enemigo se interponga y permitimos que impida que aprendamos las alabanzas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa alabanza de Dios trae libertad a nuestro espíritu, trae libertad a nuestra vida, y el diablo está interesado en que sigamos siendo esclavos. Y entonces, ¿por qué no canta, hermano? Que como no tengo cancionero.
Si tan siquiera pudiera comprar un cancionero, yo podría alabar con todo mi corazón. La alabanza viene de adentro, no viene de afuera hacia adentro de usted. La alabanza fluye de su corazón hacia Dios. No es al revés. No es al revés. Caminar con Dios entonces es apropiarse de la presencia de Dios, hacerla nuestra, vivir, caminar en su verdad significa que esa verdad divina la voy a hacer mía, parte de mi vida, parte inseparable de mí. Donde quiera que yo vaya, la verdad de Dios va a ir conmigo. Donde quiera que vaya, la verdad de Dios va a florecer. Va a notarse cuando hable, cuando vea, cuando levante las manos, cuando platique con alguien. Se va a notar que hay verdad de Dios en mi vida, porque esa verdad será parte de mi vida. Por eso el salmista escribía: enséñame, Señor, tu camino, y yo voy a caminar en tu verdad. Caminar con Dios es importante, y es caminar en su verdad. Pero caminar con Dios también implica caminar bajo la sabiduría de Dios. Vámonos a Colosenses 4:5 en el Nuevo Testamento. Colosenses 4:5 dice así. Esta es la recomendación de la palabra de Dios para usted y para mí. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir? No pierdas el tiempo con gente que no es cristiana. Tristemente, muchos cristianos prefieren estar en compañía de personas no cristianas. Y algunos he escuchado decir que los no cristianos son más sinceros que los propios cristianos. Es que mire, dice que la gente que no es cristiana es más sincera conmigo. Los creyentes son unos hipócritas. Por eso no voy a la iglesia, porque ahí hay mucho hipócrita. Por eso no voy a la iglesia, porque he tenido problemas con fulano o con fulana, con X o con Y persona, y por eso yo no voy a la iglesia. Mejor me quedo aquí, porque para estar a la par de esa gente hipócrita no quiero. Anda sabiamente, eso quiere decir, sé inteligente, sabe llevarte con las personas, sabe relacionarte con la gente, da una palabra buena hacia esa persona, bendice a las personas. Mire, cada vez que usted habla mal o de los defectos de otra persona, está arrojando maldición sobre ella, está arrojando lodo, está arrojando tierra. Pero cuando usted pronuncia una palabra de bendición, cuando usted puede destacar las cosas buenas de las personas. No hay persona en el mundo que no tenga cosas buenas. Todos tenemos algo bueno. Todos tenemos defectos, pero también todos tenemos virtudes. Lo más fácil es detectar los defectos, porque siempre estamos en la búsqueda de encontrar a alguien que sea peor que yo para justificar mis actitudes. Pero es que aquel hace más cosas más tremendas, es que aquel vive de una forma peor que la mía, es que el otro dijo de esta manera, es que el otro... Hace poco dije yo, cuidado con eso que están compartiendo, es muy feo. Pero es que lo compartió el fulano de tal, una persona muy estimada. Sí, pero que lo comparte esa persona no me da permiso a mí de compartirlo. Yo puedo estimar mucho a una persona, puedo estimarlo mucho a usted, o usted puede estimarme mucho a mí. Pero si yo comienzo a compartir cosas que son ofensivas, obscenas, lo va a compartir usted en sus redes sociales. Que lo compartió el pastor, por eso lo puse. No puede ser. Por eso dice la Escritura allí: anda sabiamente para con los de afuera, condúcete correctamente, condúcete con sabiduría, para que los de afuera no crean que tú eres quien no eres, y no pierdas el tiempo con ellos. No te alejes, no te apartes, no los menosprecies, no te aísles, pero anda sabiamente con esas personas que puedan ver en ti lo que Dios ha hecho en tu vida, y redime el tiempo, no lo pierdas. ¿Cuánto tiempo perdemos nosotros en relaciones que no nos benefician en nada espiritualmente hablando? Mucho tiempo desperdiciamos. Redime el tiempo, o sea, aprovecha el tiempo. En esta época, cuando nosotros decimos, el tiempo va volando, ¿no es cierto que decimos así? Acabamos de estar comiendo pan con pavo en diciembre y ya estamos en mayo. ¿Qué le parece? Casi medio año. Ya estamos sintiendo otra vez el olor a pavo de diciembre. Y no nos vamos a dar cuenta cuando vamos a estar en noviembre, preparándonos y afligiéndonos porque no nos dimos cuenta y no hemos preparado los regalitos que vamos a dar en Navidad.
El tiempo vuela. Es necesario que utilicemos bien el tiempo, entonces. Si tenemos un poco tiempo, decimos que a mí casi no me queda tiempo. Entonces aprovechemos bien el tiempo. Cuando dice la palabra redime, el tiempo quiere decir ocúpalo bien. No lo pierdas, no lo desperdicies. Dicen que el dinero, me gustó mucho ese pensamiento, el dinero, no importa si lo pierdes, lo puedes recuperar. Usted lo puede recuperar. Agarra una cosita chiquita, la rifa y recupera dinero. Se mete en un negocio y recupera dinero. Pero el tiempo, mi amado hermano, perdido, no regresa. No regresa. ¿Cómo podemos echar atrás el tiempo usted y yo y corregir los errores de ayer? No podemos. No podemos. Eso quedó allá. Ya lo perdimos. No lo podemos recuperar. Entonces, si es algo irrecuperable, es algo más valioso que el dinero mismo. Valorémoslo. Cuidémoslo. Ocupémoslo correctamente. Andar con Dios, caminar con Dios, es caminar con sabiduría. Y la sabiduría, si alguno tiene necesidad de sabiduría, dice, pídala a Dios y Él la da abundantemente. Es que usted sabe que yo así soy, así me crié, yo como crecí en el campo, por eso soy así bien rudo. Sabiduría viene de Dios. Y cuando uno le dice a Dios, Dios, se estuvo en mi vida, me quiero apropiar de tú, no somos nosotros, es Él. Y cuando queremos actuar incorrectamente, el Espíritu Santo le dice, no, así no, hijo. Y la obediencia es ser sabio. La persona que obedece es una persona sabia. Así que caminar con Dios también es caminar en la sabiduría de Dios. Aquella sabiduría que nos da una buena relación con los hermanos, una buena relación con la familia, una buena relación con los que no son cristianos, una buena relación con Dios. Pero caminar con Dios también es caminar en el Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así la Escritura. Digo pues, decía el apóstol a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y mire el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, es necesario que andemos también por el Espíritu. Así que si usted dice que vive en el Espíritu, que Dios está en usted, que Cristo vive en mí, que no hay un Dios más maravilloso que Jesús, que su vida es Dios y que sin ti, Señor, yo no existo, y hemos cantado tantos cánticos esta mañana que lo dicen, entonces ande en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Y si vivimos en el Espíritu, dice, andemos en el Espíritu. O sea, estamos conectados con Dios. Si es cierto que vivimos en el Espíritu, debemos permanecer conectados con Dios. Y conectados con Dios es todo el tiempo. Una vez yo puse una de las cámaras con que grabamos, las quité, la conexión, le quité la conexión a la energía eléctrica y comencé a grabar mientras usted cantaba y mientras oraban. Y luego la volví a poner en su pedestal y se me olvidó reconectarla. ¿Y sabe lo que sucedió? A medio mensaje se apagó la cámara porque se le acabó la energía. Nuestra vida es como esa cámara. Necesita estar conectada a la corriente del Espíritu Santo para seguir funcionando, para seguir haciendo lo que debe hacer, para seguir haciendo cosas que le bendicen a otras personas. Entonces no nos desconectemos del Espíritu. Si decimos que estamos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu permanentemente. No, ahora me voy a desenchufar porque tengo suficiente energía para caminar solo. ¡Error! No hay suficiente energía para caminar solo. Necesitamos estar conectados a la energía que nos da vida y ese es el Espíritu Santo. Usted necesita tener permanentemente el Espíritu Santo, no temporalmente. Ahora sí lo necesito porque tengo problemas. Ahora no lo necesito porque estoy bien. El Espíritu Santo es necesario para dirigir su vida y la mía todos los días, todos los momentos del día, aún cuando dormimos. Mire que a veces cuando dormimos tenemos sueños raros. Tenemos sueños extraños, algunas veces son sueños locos y a veces son sueños espirituales, luchas espirituales mientras dormimos. Pero si estamos conectados con el Espíritu Santo, usted va a vencer aun cuando duerma, aun cuando esté dormido.
Tenemos que caminar en el Espíritu. Entonces, caminar con Dios, recapitulamos, es caminar en su verdad, en su palabra, en su esencia, es caminar en su sabiduría, es decirle: Dios, sé tú en mí y no yo tomando mis propias decisiones. Es caminar en el Espíritu sin desconectarnos de Él, porque eso nos permite que estemos alejados, apartados, guardados de cualquier pecado. Pero es tiempo de caminar también usted y yo juntos en armonía. Me gustaba mucho, y esos cantos ya casi no se oyen. Ayer o antier veníamos conmigo escuchando una cadena de cantos que ya casi no cantamos. Y uno de los cantos que a mí me encantaba mucho era de: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y empezaba la gente a darse la mano en la iglesia y a abrazarse. Habitar los hermanos juntos en armonía. Eso decía el salmista. Es como el buen óleo, decía, el mejor aceite. Aquel aceite que era usado para la unción de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas. Así es, decía, tan especial el vivir en armonía con los creyentes, con los hermanos, con la familia. Es necesario que vivamos en armonía. Cuando usted esté en armonía con su familia, ¿qué le puede hacer daño? Nada. Pero qué triste es pensar y escuchar que hay mucha gente que dice: ay, tener que ir a mi casa. Voy a pasar por aquí, dicen algunos muchachos que conocí hace años. ¿Y qué? ¿No vas a ir a tu casa? No, voy a quedarme aquí, voy a cenar primero, así solo llevo a mi casa a dormir. ¿Y por qué? No es agradable estar ahí, no hay mucho problema. ¿Por qué no podemos estar en armonía en casa? ¿No será tan bonito que podamos sentarnos y apagar la televisión por una media hora y comenzar a platicar cómo nos fue en el día? Dios nos ha obligado con mi familia en los últimos días a hacer eso. Fíjense. Le digo sinceramente, nos ha obligado, porque estamos también en el proceso, y nos ha obligado a sentarnos y a platicar. ¿Cómo te fue? Y empiezo a contarle cómo me fue. ¿Cómo te fue? Y empieza a contarme cómo le fue. Y al final terminamos orando. Es necesario que la familia comience a caminar en armonía, porque si en casa usted no está en armonía con su familia, ¿cómo puede estar en armonía con las personas que no son su familia? Eso es imposible, es falso, que yo voy a tener una relación armoniosa con la gente a quien no amo de la manera que yo puedo amar a mi familia, y yo con ellos sí puedo relacionarme bien, y en mi casa no. Llegar a mi casa, ese rótulo que antes ponían en las viviendas antiguas: hogar, dulce hogar, welcome, en el tapete de la entrada. De hecho, ya no ocupan ese tapete welcome, ¿verdad? Ya no existe ese rótulo de hogar, dulce hogar, porque mucha gente no está sintiendo en su casa que sea un dulce hogar. No se siente bienvenido en su casa. Y cuando llega la señora, empieza a correr, ahí viene el hombre. Comienza a correr para todos lados. No le tengo la cena al hombre, Dios mío. Y el hombre ni ha puesto un pie adentro, y adentro hay una lucha tremenda de problemas serios. O entre el hombre y la mujer, toda sudada, toda despeinada por el trabajo del día, dice: y no has cocinado vos. No me ha quedado lugar. ¿Y qué estaba haciendo? Tremendo. ¿Por qué no puede ser? Como yo recuerdo cuando Marito estaba pequeñito. Ya no de la misma manera, pero todavía lo hace. Pero cuando él está aquí y yo vengo, el niño salía. Y cuando veía que apuntaba, empezaba a brincar, a saltar. Y había que traerlo cargado para adentro. Hoy lo hace diferente. Hoy sale, me mira, se soba, la elegancia. Se me acerca, pero se nota el gozo que hay en su corazón de verme. Pero qué triste es cuando uno llega a la casa y todos están arrinconados en sus cuartos con sus celulares o con sus tabletas, y ni siquiera les importa si llegó o no llegó quien haya llegado. Es necesario estar en armonía en casa, y tenemos que buscar la forma de tener armonía. La armonía no es no solo pelear, la armonía es que nos comuniquemos
es que hablemos, es que nos apoyemos unos a otros, es que nos aconsejemos y nos regañemos. Una de las cosas que hace bien mi esposa es regañarme. Y me encanta, de veras. Me encanta eso. Por eso me gustó esa canción de aquel filósofo antiguo que decía, me encanta, dice, algunas veces recibir tus regaños. Decía aquel filósofo mexicano, ¿verdad? Chaparrito. Me encanta, dice, recibir, como adoro esos regaños que tú me das. Porque, ¿sabe? Es sabiduría de Dios. Y uno nunca es tan perfecto, ni anda caminando tan recto que no necesite un regaño. Y cuando usted lo regañan es porque alguien está interesado en usted y desea con todo su corazón que mejore. Entonces, tenemos que caminar como familia juntos. Tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo en lo que hacemos. Tenemos que estar de acuerdo y decir juntos, como decía aquel hombre, mi casa y yo. Él lo dijo en otro orden, ¿no? Yo y mi casa, dijo él. Lo voy a estructurar como dice la Real Academia Española que debe hacerse. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Mi familia y yo seremos servidores de Dios. Ustedes ven a quién sirven, a quién siguen, qué consejos siguen, qué amistades siguen, pero mi casa, mi familia y yo hemos decidido servir a Dios. Gloria a Jesús. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el papá, lo dijo el líder de la casa. ¿Y qué cree que dijo la señora de Josué? ¡Ay, no, yo no estoy de acuerdo! No. Esa mujer dijo, amén, amén. Pero en muchos hogares no pasa así, ¿verdad? Vamos a ir. No, yo ahí no quiero. Si es ahí, no voy. Tenemos que estar en armonía, caminar juntos, caminar de acuerdo. Vas a estudiar aquí, hija, vas a estudiar aquí, hijo, porque es lo que nuestro presupuesto nos permite. No, pero es que yo quiero allá donde van a ir mis amigas, mis amigos. Vamos a estar en armonía. Le dije a mi hijo un día de estos, vamos a comprar una cosa. Okay. Y le digo, yo nunca he sido amigo de andar comprando cosas así que hayan tenido algún uso anterior. Y me bombardearon tanto que deben ser buenos, ¿no? Y le digo yo, después de haber hecho la compra, mira, me siento bien avergonzado. De verdad, porque bien pude con un poco más haber comprado algo nuevo. Y sin embargo, no sé de dónde me salió venir a comprar esto, que aunque está bueno, muy buena calidad, es una cosa que si hubiese sido nueva hubiera costado quizás el triple de lo que pagamos. Pero le digo, me siento muy avergonzado. Y él me dice, no te preocupes, está buena, perfecto. Pero qué tal si el muchacho hubiera dicho, bueno, si no me compraba la nueva, no compres nada, mejor. Tenemos que estar en armonía. Tenemos que aprender a estar en armonía. Como hijos tenemos que aprender a recibir como una bendición cualquier cosa que nuestros padres puedan brindarnos. Como esposos tenemos que aprender a valorar cualquier sacrificio que nuestra esposa haga por nosotros. Me encanta ese cómic que sale por la radio, donde le dice la esposa, le prepara la comida y le dice, ¿qué te parece la comida? Muy buena, pásame la salsa, le dice él, porque tiene tan mal sabor que necesita echarle salsa encima para que se lo borre. Pero no se lo dice, le dice, está rica, dame más salsa, y la llena de salsa el plato para que le cambie el sabor. Pero sabe, esa persona puso todo su empeño en preparar ese plato. ¿Por qué no valorarlo? ¿Por qué tener que decirle, te quedó algo simple, ¿verdad? Echémosle más algo? Tenemos que valorar el sacrificio, tenemos que valorar ¿y por qué lo compraste? Dice, ¿y eso me compraste? No, tenemos que valorar el sacrificio quizás que ese hombre hizo para llevar esa cosita que puede parecer insignificante, pero que tiene mucho valor porque fue adquirida con mucho cariño para llevar y hacer feliz a su familia. Tenemos que vivir en armonía. Caminar con Dios es eso, vivir en armonía. Si no podemos vivir en armonía en casa, mi hermano, vamos a estar peleando en la iglesia. ¿Por qué cree que las iglesias salen? Gracias a Dios que no ha salido todavía de aquí nada de eso. Ojalá que nunca vaya a salir, ¿verdad? La hija del Ministerio Internacional Ciudad Cristianita. La hijita, porque se pelearon unos hermanos y se fueron y formaron, no,
Eso no está bien. Y eso es un reflejo de que en casa no podemos estar en armonía. Si usted en casa puede perdonar, va a perdonar en la iglesia. Si usted puede perdonar a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su papá, a su hermano, ¿por qué no va a poder perdonar a su hermano en la iglesia que cometió un error, como cualquier persona normal en este mundo? Pero que de repente se le acerca y le dice: discúlpeme, hermano, perdóneme, no lo hice con mala intención. ¿Por qué no vamos a poder perdonar? Caminar con Dios es vivir en armonía, es caminar juntos en la casa, en la iglesia, en todas partes. Tratar de buscar la paz, dice, buscar la paz. Busca la paz. Dios, Jesús dice, vino para aparentemente armar guerra, pero en medio de la guerra, Jesús siempre pone paz en el corazón. Entonces busquemos la paz, seamos pacificadores, porque los pacificadores van a tener su parte en el reino de los cielos. Caminar con Dios no es solamente eso, es también caminar con Jesucristo. Mire, algunos hacen la diferencia entre Dios Padre y el Jesucristo. Ah, no, es que Jesucristo fue un gran profeta. Y ahí tenemos una página web de una casa, de una religión, voy a decirlo así, donde hablan de Jesucristo como que creyeran en Jesucristo como Dios. Y mucha gente entra al internet y hasta en los institutos bíblicos cristianos, evangélicos, están buscando en esa página y copy-paste a la tarea. Y son de la Tower, no sé qué, World Tower, ya se imagina que Salón del Reino. Porque se habla de Jesucristo de una manera tan impresionante. Hay otra que se llama incluso de Jesucristo, de los santos de Jesucristo. Hablan de Jesucristo como si fuera. Pero la verdadera idiosincrasia de ellos es que no creen en Jesucristo como Dios. Pero usted y yo debemos de caminar con Dios y por lo tanto Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida. La razón de vivir para usted y para mí es Jesucristo. El hecho de que usted y yo podamos estar este día aquí es Jesucristo. Jesucristo nos ha librado de muchos accidentes. Le aseguro que usted ni cuenta y yo ni cuenta me he dado, pero Jesucristo me ha librado de muchos accidentes, de muchas cosas que pudieron haberme quitado la vida o amargado la existencia, pero Jesús estuvo ahí conmigo para ayudarme. Entonces la razón de ser, la persona más cercana que usted y yo podemos tener, se llama Jesucristo. Y a Él debemos adorar, a Él debemos alabar. Jesucristo siempre está cerca de nosotros con una frase amorosa, con una frase muy cariñosa y con sus brazos abiertos para recibirnos. Dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Ah, es que tú te portaste mal, entonces todavía tenés que pagar algo. No, Él le abre sus brazos y si usted y yo venimos arrepentidos, nos abraza y nos contempla. Decíamos hace una hora, quizás una hora y media, en el Centro de Estudios Ministeriales, Jesús es como un padre que usted y yo conozcamos. A pesar de que el hijo se porta mal, Jesús está diciéndole: hijo, pero no te preocupes, hijo, porque yo te hice, yo te puse tu nombre. ¿Quién le puso el nombre a usted? ¿Quién puso su nombre? ¿La abuelita? ¿La vecina? ¿La compañera de trabajo? ¿El compañero de trabajo? ¿Quién fue a la alcaldía y dijo: esta persona se va a llamar de esta manera? ¿Su papá? Entonces Dios dice: yo te puse tu nombre, yo te hice quién eres. Quiere decir eso. El nombre en aquel tiempo significaba mucho. El nombre prácticamente definía quién era la persona, el carácter de la persona. Entonces dice Dios: yo hice tu carácter, yo te formé como eres, yo te hice como tú eres, así que no te preocupes, eres mío. Gloria a Dios. Y aunque andes por las aguas y aunque pases por los ríos, no te vas a ahogar, porque yo estaré contigo. Y aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, porque yo estaré contigo. Amén, gloria a Jesús. Jesús está con nosotros en todo momento, es nuestra razón de vida. Y debemos caminar de la mano de Él, de acuerdo a sus enseñanzas. Decía el apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses 2:6, si puede acompañarme. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mire qué tremendo. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Eso quiere decir, así como en aquel momento lloraste, doblaste tus rodillas,
te emocionaste, sentiste que tu cuerpo se erizaba, te sentías tan emocionado, tan emocionada con el pensamiento de que tenías que ir a la iglesia y ya no te aguantabas la gana que el tiempo pasara para ir al culto. Así mismo camina con el Señor, así vive, con ese mismo sentimiento. Cuando verdaderamente conocí al Señor, porque hubo un tiempo que yo recibí al Señor, pero hubo un tiempo que realmente no sabía que Él era y oía mucho, pero no había establecido una relación con Él. Pero cuando Dios empezó a ponerme más cerca de Él, empecé a sentir una cosa impresionante. Quiero decirle, me sentí tan desesperado un día por estar en el culto que yo nunca lo había sentido eso. No lo entendí, en ese momento no lo entendí. Pero salí disparado de donde estaba y mi familia bien asustado. ¿Qué te pasa? ¿Y por qué venís hasta ahora? ¡Vámonos al culto! Había culto en la tarde, gracias a Dios, en aquella iglesia donde me congregaba. Y ese es el culto más feliz que yo pasé en aquel tiempo. Y no me conformaba sabiendo que no había llegado el día de ir al culto y de salir a evangelizar y estar estudiando la palabra. Era una cosa pero tan especial. ¿Cuánto hemos perdido eso en este tiempo? Y nos levantamos cada vez más tarde. Y estamos a tiempo, pero no nos dan ganas de salir. Y encontramos cualquier excusa para no estar. Yo solo recuerdo, y lo he dicho muchas veces, pero cuando uno se enamora de alguien, uno se desespera por estar con ese alguien. Yo recuerdo, yo no quería irme de la casa de mi esposa, de mi hermana Solita, no quería irme de la casa. Y el hermano de ella bien desesperado, Solita, en el cuarto de él, porque yo no quería irme, yo quería estar con ella. Y tenía el sufrimiento de que yo no tenía teléfono en mi casa. En aquel tiempo para tener teléfono había que ser muy especial. Ni ella tenía teléfono en la suya. Y entonces cuando yo salía de su casa solo podía recordar cada palabra y cada mirada y cada frase que me decía. Y así me llegaba la madrugada. En cambio ahora los hipotes salen de ver a la muchacha o al muchacho y no han terminado de llegar a la casa y están, bueno, y hasta videollamada, viéndose ahí. Cosa más impresionante, pero no quieren dejar de estar con esa persona. ¿Sabe por qué? Porque están enamorados. ¿Y quién los culpa por eso? Pues, ¿quién les va a reclamar por eso? Si están enamorados de esa persona, anhelan estar con él. ¿Están enamorados de Jesús? ¿Estamos enamorados del Señor? ¿Estamos enamorados de Dios? ¿Nos angustiamos tanto cuando perdemos la comunicación de Dios como cuando perdemos el celular? La mayoría de personas salen de su casa y sabe, yo salgo de mi casa y a veces voy ahí saliendo a la calle y toco la bolsa, el teléfono, Dios mío, doy la vuelta y lo vengo a traer. Eso nunca lo he hecho cuando he olvidado la Biblia. ¿Y usted? ¡Se me olvidó la Biblia! Ay, voy a leer con la tuya. No lo hacemos. No lo hacemos. Es necesario que nos enamoremos de Cristo. Y que en este tiempo tan frío, tan frívolo que estamos viviendo, donde hay tantas cosas que nos desvían del camino del Señor, donde hay tantas cosas que nos distraen de la relación con Dios, usted y yo restablezcamos esa relación con Cristo Jesús y podamos volver a sentir esa emoción tan grande que sentíamos al principio. Es tiempo de caminar con Dios, mi hermano. Ya no es tiempo de andar perdiendo el tiempo, valga la redundancia, la repetición de la palabra. Ya no es momento de perder el tiempo. Ya no es momento de distraernos, ya no es momento de desperdiciar la vida, ya no es momento de eso. Es momento de caminar con Dios. Es momento de caminar en armonía con la familia. Es un momento de caminar en la sabiduría de Dios. Es el momento de caminar en la armonía con Cristo Jesús, amándolo, enamorándonos de Él, extrañándolo cada instante de nuestra vida. Si Jesús tuviera Facebook, seríamos contactos de Jesús, amigos le llaman, de Jesús, o solamente veríamos su publicación y las pasaríamos rápido, porque hay otras más joviales que esas. De hecho, cuando usted ve esos hermanos que solo publican versículos bíblicos, ¿verdad?, lo pasan. Pero cuando vemos un video de alguien que está a medio caerse, es tiempo de caminar con Dios.
Es tiempo que usted y yo restablezcamos esa relación con Dios, porque los tiempos están difíciles. Los tiempos están difíciles. Y sabe una cosa, Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Y usted y yo debemos de estar listos para ser levantados a encontrarnos con Él. Piénselo y que Dios lo bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Esta palabra bendita, Señor, haya movido mi corazón y mi mente para reflexionar.